Si la tos entra a tu casa, ahora tenés Bronquisedán Miel y Limón, que combina la tradicional fórmula con Edera Helix, la nueva generación en expectorantes naturales triple acción. Mucolítica, expectorante. Para la tos, Bronquisedán Miel y Limón. Para la tos. Encuéntralas en todas las farmacias. Informes al 333-3346. Calidad Gramón. Donde quiera que te encuentres, estás en sintonía de tu radio favorita. Doble 8.9, el dial de la familia. El dial de las nostalgias. El dial de los recuerdos. Mañana, tarde y noche, doble 8.9, un pueblo en sintonía. El dial de las noticias, el dial de los deportes. Radio Atlántica es tu amiga. La escucho en 5 de la tarde, 17 horas. Ahora sí, 17 horas con 5 minutos en todo el territorio nacional. Este es su programa Reporteros en el Mundo por Radio Atlántica FM 88.9. Buenas tardes, doctor Alfredo Saucedo. Bienvenido, gracias nuevamente a todos los que están en la sintonía de la radio. Bienvenido a este segundo bloque del programa Reporteros en el Mundo. Vamos a seguir con los temas importantes acá. Entrevista importante la que tenemos hoy. Muy importante. Yo voy a ir presentándolo, por favor, al doctor, al profesional médico, jefe de servicio de neonatología del Hospital Alfonso Gumucio Reyes. Nos vamos hasta Montero a presentar y a darle las buenas tardes al doctor Hugo Antonio Achá. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está usted? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Estamos saliendo perfectamente, creo ya. Hemos solucionado algunos problemillas y voy técnicos. A mandar saludos. Ya hay gente en el Facebook. Aquellas personas que están ya sintonizando, mirando esta transmisión. Alejandro Melgar Pereira está mirando esta transmisión desde los Estados Unidos. Un saludo al doctor Alejandro Melgar Pereira, que está mirándonos muy atento y atento a la entrevista que vamos a tener en unos momentos más. Saludos a Kelly Montalbán. Voy a mandar saludos a Nicolás y a Mamaquela, que también están viendo este importante programa. Bienvenidos a todos ellos a este programa. Bien, vamos a entrar en materia. Doctor Hugo Antonio Achá es jefe de docencia también en el hospital de Montero, del municipio de Montero. Doctor, coméntenos un poco para entrar en materia de este tema. ¿Cuál es el problema en realidad de Montero? ¿Cómo lo ve usted? Usted es un hombre, aparte de ser un profesional que vive muchos años en Montero, ha trabajado en Montero, usted conoce mucho y trabaja en Montero, conoce mucho la idiosincrasia de la gente de Montero. ¿Cuál es la situación real de la salud en Montero? Bueno, primero quiero decirle que Montero tiene un solo hospital realmente funcional. Es el Hospital Alfonso Gumucio Reyes, que ya ingresó en la etapa de la tercera edad. Está por encima ya de los 60 años. Y es el que ha recibido la concentración de toda la patología, no solo de Montero, sino también del norte cruceño. Eso como en un primer enfoque. Este hospital, desde el punto de vista, desde el inicio de su creación, al municipio, a la gobernación en ese tiempo, en la prefectura y al gobierno nacional, no les costó ni un centavo.
como en otros lugares, como en otras localidades, que el gobierno nacional o gobierno departamental le hacían los hospitales. Este hospital nació al calor de la necesidad que tenía la población de Montero, y fue la población de Montero con las instituciones y la iglesia metodista las que tuvieron la posibilidad de dar el inicio de un hospital que luego terminó siendo el Hospital Alfonso Bonúcio Reyes. Luego que vino la descentralización administrativa, es obvio de que los municipios tuvieron que tomar parte de la cuestión de la salud, porque eso lo determinaba la ley, pero hasta esa época el Hospital Alfonso Bonúcio Reyes se automantenía, se autofinanciaba. De ahí para adelante ya la alcaldía municipal tuvo que tomar parte y ya vino la otra época de la salud en Montero y del Hospital Alfonso Bonúcio Reyes. Eso como un inicio. La ciudad de Montero, que primero era un pueblo, y ha pasado a la velocidad de un rayo de pueblo a ciudad, a rango de ciudad, y además por la importancia de su población. Cuando supuestamente se implementó el censo, que lleva más o menos si mal no recuerdo, unos 8 a 10 años, salió con una población subestimada. Y en la última estimación se le dio una población de 130,000 habitantes. Yo, por una simple deducción respecto de la cantidad de gente que hay acá sobre los 130,000 habitantes, y más o menos la mitad de esa población son mujeres, supongo que tiene que haber, como dice una fórmula, una cantidad de mujeres en edad fértil. Y eso hace una demostración muy sencilla para darnos cuenta de que Montero no tiene 130,000 habitantes. Tiene, por supuesto, muchísimos más. Para que tengan una idea desde el punto de vista del crecimiento geográfico, viene más o menos desde el Naranjal hasta el pueblo de Naicó, que ya esa es la otra parte de la provincia, que es Saavedra. Desde ese punto de vista ya existe una situación de debilidad, no solamente para la salud, pero para la salud específicamente, porque Montero es más grande de lo que se dice. Además de eso, recibe una gran cantidad migratoria y nadie viene, como alguna vez he escuchado decir, del interior o de cualquier otro sitio con su hospital o su escuela o sus medicamentos o su médico en el bolsillo. Vienen, por supuesto, y como es su derecho hacer exigencias respecto a este tipo de situaciones, y nos encontramos con una debilidad muy grande respecto del factor de salud en la ciudad de Montero. Les puedo decir que, además de eso, Montero es un pueblo de una situación geopolítica y geográfica muy estratégica. Todo el movimiento, en absoluto, pesado de pasajeros, para salir al interior del país, pasa por Montero. Y ahora que está terminado el puente sobre el Río Grande, toda la región productiva del norte, que viene desde el Beni, toda esa región productiva, para ir a Santa Cruz, pasa por Montero. Eso lo hace un enclave estratégico desde muchos puntos de vista y una problemática que al final redunda con la salud. Por eso es que nosotros tuvimos fallas en la contención, porque no nos dimos cuenta al principio que era necesario hacer un control de tipo epidemiológico a la entrada y a la salida de Montero, como lo están haciendo ahorita ya todos los pueblos. En un momento determinado lo analizamos, yo se los dije, no lo pusimos en práctica y ya nos encontramos en este momento en que existe un problema de salud grande, realmente grande. Otro problema que tenemos en Montero es que yo creo que más del 80% de la población de Montero no tiene un trabajo real. Tiene trabajos informales. La informalidad es prácticamente el mayor porcentaje de ingresos que tienen las familias montereñas. Y lleva eso adelante el éxito por la gran cantidad de gente que pasa por acá. O sea, Montero es un pueblo de paso. La gente que está en el norte cruceño viene, se dota de todo lo que puede, acá en Montero se va. Ese tipo de relaciones comerciales tiene Montero. Y eso se refleja en el hecho de que en Montero deben haber, yo creo, más o menos unos 10,000 motistas.
ustedes le dicen los motoqueros. Es un medio de trabajo muy especial, muy característico, existe en el Beni. Creo que en Montero deben haber más motoqueros que en Trinidad. Y se lo digo con convicción, y siendo yo de allá y conociendo las dos partes. Eso va a reflejar posteriormente en dos problemas. Un problema es que ese es un medio de sustento para la familia. Y si usted pone un número, por decirle 5,000 motoqueros, lo tiene que sumar o lo tiene que multiplicar mínimo por 5, porque ese motoquero va a ser la base para la alimentación de 5 personas. Él mantiene 5 personas. Entonces ve el volumen de gente que se mueve alrededor de 5,000. ¿Cómo será? Alrededor de 10,000. Este tipo de situaciones y de mantención de la canasta familiar de la gente que vive en Montero básicos, como un ejemplo en los motoqueros, da como consecuencia y va a reflejar un grave problema en la salud respecto de la pandemia de la que nosotros hemos venido hablando. Este tipo de situaciones debe ser analizado. Nosotros llevamos desde el inicio de la cuarentena que les tocó también a ustedes en Santa Cruz, más o menos unos 50 a 60 días, creo. Y nosotros hemos sido el primer pueblo que hemos hecho un experimento, porque fue un experimento que se llamó el encapsulamiento. Nadie nos preguntó a nosotros qué era, si queríamos ni nada. Si nos hubieran preguntado, probablemente hubiéramos tenido una opinión que no era exactamente eso lo que nosotros necesitábamos. Hoy día el Ministerio de Salud ha tomado una situación que califica la gravedad de la pandemia, pero no nos ha dicho cómo es que nosotros vamos a tener una calificación para salir desde el punto de vista socioeconómico de la pandemia. Solamente nos han vuelto a decir que es necesario que hagamos microencapsulamiento de las zonas donde hay mayor cantidad de enfermos COVID. Y entonces nosotros tenemos un reflejo en este instante que nos acercamos a los 500 detectados. Si nosotros realmente hiciéramos un efecto multiplicador de lo que estamos diciendo por la capacidad de duplicarse o de triplicarse del virus, pudiéramos hablar de una cantidad mucho, pero mucho más grande. Entonces, ustedes se dan cuenta de que nosotros tenemos en Montero, como en Santa Cruz, una deuda histórica respecto de la capacidad de prestación en salud. Para que tengan una idea, nosotros en el Hospital Gununcio Reyes, voy a hablar solamente del área de los médicos. Más o menos estamos en los 55 médicos. De los 55 médicos, 30 médicos tienen TGN, pertenecen al Tesoro General de la Nación. El resto, que prácticamente es la mitad, tienen que pagarlo el municipio por unos contratos en línea que no son los correctos, que abusan de la buena voluntad del médico para prestar servicio, y no debe ser así. Imagínense lo que pasaría en las enfermeras. Nosotros en Gununcio Reyes, creo que, si mal no recuerdo, tenemos 15 enfermeras. El resto de las enfermeras son pagadas por el municipio a través de ese tipo de convenio. Peor le puedo decir el resto de los trabajadores. Y hemos tenido un problema arrastrándolo cabalmente desde ese punto de vista, desde que yo inicié a trabajar al Gununcio Reyes con 86 trabajadores. Hoy día bordeamos los 500 trabajadores. Entonces la política, a través de la descentralización administrativa, ingresó en la salud. No trajeron política de salud, hicieron política con la salud. Entonces eso convirtió al Hospital Gununcio Reyes en una agencia de empleo, donde es una parafernalia de situaciones de gastos indebidos, y eso, en lugar de dar mayor seguridad en la salud, la disminuye. No se está haciendo los gastos donde se debe hacer en la salud. Por eso es que después de tanto tiempo, imagínense 60 años, esta forma de gobierno, en esta última fase, después de 14 años, yo creo que se dio a la idea de que, desde el punto de vista político, ya era un rédito hacer otro hospital. Y construyeron 2 hospitales. Un hospital que es el hospital de tercer nivel, que se encuentra en la doble vía Montero-Guavirá.
y un hospital que es un hospital de segundo nivel que está en la zona, en la zona este de la ciudad. Ninguno de los dos está terminado. Respecto del primer hospital, que es el de tercer nivel, nosotros tenemos cierta información de que es un hospital que tiene una serie de situaciones respecto de los contratos. En realidad ese hospital sigue siendo de unos españoles que lo han construido y que ahora, a través de la presión del pueblo, y que esta presión iba a crecer más, inclusive ha sido situación de oportunidad de mucha gente que se dedica a hacer política, no política de salud, política de la salud, para decir una serie de situaciones, y pareciera que nosotros, cuando nos hacen algo, debemos agradecerle a quien lo hizo cuando no es debido, porque el hospital de tercer nivel se ha hecho con los recursos que supuestamente le tocan también a Montero, y era necesario, absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque Montero históricamente ha recibido la patología de todo el norte cruceño. Y si más o menos en el enfoque que yo tengo, que desde el punto de vista poblacional estamos bordeando los 300.000 habitantes, más 500.000 habitantes del área norte, es obvio que necesitamos no solamente el hospital de tercer nivel, sino mínimo 3 hospitales de segundo. Y con eso todavía tendríamos ciertas deficiencias en esa. Este más o menos es un enfoque de lo que pasa en Montero. Y lo último, se ha hecho un microencapsulado, pero como en las anteriores oportunidades en que hemos hecho primero una cuarentena y después un encapsulado, no han venido a decirnos técnicamente cómo es que vamos a resolver el problema. Las zonas que supuestamente han encapsulado, bueno, están encapsuladas. No nos han dicho cuántos días nos vamos a encapsular. Ya tuvimos 21 días encapsulados. Nadie vino y nos dijo, bueno, vamos a hacer un programa de pruebas para que nosotros tengamos una idea objetiva de lo que realmente está sucediendo y vamos a ver qué es lo que realmente vamos a hacer. Aquí, a través del esfuerzo de las autoridades del pueblo, se hizo un sitio donde iban a resguardarse los pacientes que tenían síntomas o que habían estado con los contactos de los pacientes positivos. Eso ha dado medio resultado porque también ha tenido un contexto político, porque la gente aprendiendo este tipo de situaciones se queja de todo. A pesar de vivir mal en sus hogares, cuando llega una situación de esta naturaleza, siguen quejándose. Yo creo que se quejan en justicia porque se le debe mucho en salud a Montero. Pero nosotros también debemos ver que si se ha encapsulado, por ejemplo, acá donde yo vivo, en Guavirá, hay 2 zonas encapsuladas, una Villabús y otro Villa Fátima, con plena seguridad, y se está viendo, toda la gente sabe dónde están los infectados. Y es aquí que yo le comenté hace un tiempo atrás que el derecho de los infectados está por encima del derecho del volumen de la población. Y al principio teníamos una idea de cómo se comportaba la gente con los infectados. Esto nos ha enseñado muchísimo, pero muchísimo. No solamente a nosotros. Mire, nos ha dejado una enseñanza a nivel internacional. En los Estados Unidos, y nosotros tenemos que hacer eso, se aplica en este instante una ley, que es la ley del uso compasivo o del uso solidario de los medicamentos. ¿Qué quiere decir? Que cuando el paciente está en una situación de extrema gravedad, se le puede dar lo que crea conveniente el médico sin que por ello le cause a un problema. Nosotros nos encontramos en una coyuntura que ustedes la han visto, ustedes saben de lo que estoy hablando respecto de los tratamientos y lo que está sucediendo, y vean ustedes de que si en los Estados Unidos, que las leyes son rígidas, existe esta norma, nosotros acá ya deberíamos estar utilizándola. Más o menos esa es la problemática de Montero y lo que está sucediendo. Interesante el análisis que nos hace pues el doctor Hugo Achá. Bastante amplio, ¿no? Ha dicho una serie de cuestiones importantes
importantes de no dejarlas pasar, de verdad, dignos de un análisis. De alguien que conoce muy bien detalladamente la Totalmente. situación. Voy a mandar saludos a la gente que está conectada en el Facebook. Daniel Rodríguez Amaya desde España. Bienvenido, profesor Daniel. nos saluda. Y también Ariel Muñoz hace una consulta. Quizás el doctor pueda ayudarnos con esto. Dice, ¿cuáles son las normas y protocolos post pandemia que se implementarán en Montero, toda vez que después de la pandemia nada será igual? Doctor. Correcto. No sé si la persona que ha hecho la pregunta es médico, pero eso hace una demostración de la inteligencia popular. Yo les he explicado que han venido a hacer todas esas cosas y nadie nos ha dicho qué vamos a hacer después de esto. Yo charlé la primera vez con ustedes y les mostré que yo había puesto y había hecho una pirámide para que tengamos una convivencia post-COVID. ¿Se acuerdan? Sí. De a poquito he visto que han ido implementando algunas de estas situaciones que yo las escribí. Yo me di el tiempo de mirar, de analizar, de preguntar a colegas de varias partes y me puse a hacer esa pieza. Se la he dicho en varias oportunidades. Una vez fui al COE de Montero y la di. Y le vuelvo a repetir. Me aplaudieron. Hicieron los confinamientos y no trajeron nada. Estamos en lo mismo. El señor que habló tiene toda la razón del mundo. No es posible que nos confinen, nos reconfinen y nos sigan confinando y no nos dan una solución real. Tienen que venir a decirnos a nosotros, estas son las fases que vamos a hacer después del confinamiento. Y podemos clasificarla, podemos hacer una pirámide, podemos ponerle fase 1, fase 2, porque no le vamos a dar de comer eternamente a la gente. No podemos tenerla encapsulada para siempre a la gente. Nosotros tenemos que dar las pautas y los tiempos desde el punto de vista científico, por supuesto, cuidando de la manera más seria que esto no se vuelva una tragedia. Porque si las cosas están como ahorita, en este instante, ustedes llegan a Montero y casi es normal. En cierto sentido, esto quizás se refleje en el hecho que en la anterior oportunidad yo le dije a usted de que uno de los errores de Santa Cruz y de Montero fue haber reducido el número de lugares donde se expendían víveres, en este caso los mercados. En Montero se han abierto prácticamente todos los mercados. Lo que sí necesitamos es que la gente tome conciencia respecto de la distancia que hay entre persona y persona y use su barbijo y tenga ese tipo de situaciones o las más mínimas para que nosotros volvamos a pensar qué otras cosas además de los víveres tienen que abrirse. Le voy a dar un ejemplo. Antes de que empiece este problema, yo estaba haciendo un pequeño dormitorio en mi casa en la parte de atrás. Empezó el problema, no viene el albañil. Es imposible que venga. ¿Qué está comiendo el albañil? Yo me pongo a pensar, ¿qué está haciendo para sobrevivir? Tiene un montón de familias. Nosotros tenemos que dar las pautas concretas, correctas. Vamos a hacer este sacrificio, pero en tal fecha vamos a hacer una fase. Esto, además de los víveres, se va a poner a abrir. Luego, la segunda fase, se va a abrir lo otro. Si las cosas fallan, volvemos para atrás. Es así que la gente tiene que volverse realmente educada. Mientras nosotros no encontremos la realidad de la cura o la vacuna de este virus va a permanecer con nosotros. Puede ser que esta etapa pase, pero el próximo año vuelve de nuevo y de repente con más fuerza. Por si ustedes no creen, existen varias situaciones que quizás tengan que ver con el COVID o no. Ustedes ven en la biografía inmediata que está saliendo en los Estados Unidos una patología que se llama el síndrome de Kawasaki. Y antes, supuestamente, si ustedes ven los porcentajes que es de a quién les da el COVID, los niños tenían un bajo porcentaje. Este síndrome de Kawasaki le da a los niños. Si nosotros no somos cuidadosos,
y resulta que tiene una relación directa el síndrome de Kawasaki con el virus del coronavirus, aquí vamos a tener serios problemas. Entonces nosotros necesitamos, como le he dicho desde el principio, la falla más grande que hemos tenido es la falta de empatía y comunicación a los que realmente van a tener problemas, que es la población. Y la población que no advierte este tipo de situaciones cree que esto es un problema simple y sencillo. En el global, yo le digo a ustedes que sí es simple y sencillo. El 85% de la gente no le va a pasar nada. Pero 15% de la gente, 10 van a tener una sintomatología y se van a asustar. Y 5 pueden morirse. Entonces, por eso es que tenemos que tener, como dijo el Señor, una idea de lo que está sucediendo, pero tenemos también que tener una idea de cómo vamos a salir del problema. Bien. Y referente a eso, doctor Acha, pues tenemos la misma persona que nos escribe Ariel desde Muñoz. Panamá. Ariel Muñoz desde Panamá es quien preguntó sobre los protocolos post pandemia y él mismo dice: no soy médico, pero donde vivo el gobierno está dando los protocolos por tipos de empresa y actividad. Y por otro lado dice, lo que el doctor señala es muy cierto, el gobierno nacional de Bolivia debe escucharlo y seguir sus recomendaciones. Eso dice Ariel Muñoz desde Panamá. Nos imaginamos que Ariel es boliviano y que está pues preocupado y está al tanto de lo que Es pasa nuestro reportero en el mundo. en Bolivia, y es nuestro reportero en el mundo, así lo hemos bautizado debido a que es una persona que está permanentemente opinando en el programa. Y tengo ¿Otras reporteras? otras reporteras también. Uh-huh. Estas reporteras son trillizas desde Estados Unidos. Dice: besos, abuelito amado. Eres nuestro héroe. Gracias por entregar tu vida por todos los demás. Dos trillizas, dice. Desde Estados Unidos. Ahí está, doctor. Parte de la familia también apoyándolo al doctor y lo está viendo. Oiga, Sí, soy boliviano, dice Ariel Muñoz. sí, Ariel Muñoz es boliviano, de nuestro reportero en el mundo, en España, doctor, en Panamá. En Panamá. Y le voy a dar la palabra, a ceder la palabra al doctor y nos vamos a quedar quietitos. Pasa que cuando él hacía los gestos de cariño a sus trillizas, a sus hermosas trillizas, pues la cámara no tocaba que lo enfoque a él. Entonces se han perdido ellas del gesto de cariño. Hábleles algo, doctor. Ellas, ya voy a estar con ustedes cuando pase esto. Ahí Qué está. bueno. Qué bueno, importante la familia, ¿no? El que Así está es. ahí Sí, pendiente muchísimo. en esta lucha. Bien, doctor, continuando con nuestra conversación, de manera breve, porque queremos tocar muchos temas importantes, lo más que se pueda con usted. Queremos hacerle muchísimas preguntas, pero quisiera consultarle, usted nos habló hace un momento de un síndrome que está sucediendo en Estados Unidos y es el síndrome de Kawasaki. Como consecuencia o que tiene relación con este COVID-19. Si nos puede de manera sucinta explicar un poco ese tema. Sucede que cuando nosotros tenemos un ataque de esta naturaleza, que es bajar las defensas que nosotros tenemos frente a una agresión patológica, damos oportunidad a que existan una serie de situaciones fisiológicas, fisiopatológicas, y además de eso, algunos otros gérmenes que pueden aprovechar el momento. Una de estas situaciones, y se cree, además de que la presencia del virus crea una reacción especial posterior, post-COVID, de tipo inmunológico que hace la presencia del síndrome de Kawasaki. El síndrome de Kawasaki por sí solo puede ser benigno, pero hay momentos en que el síndrome de Kawasaki, cabalmente por la situación del estrés en la capacidad de defensa, está debilitado tanto el paciente, el niño, que puede matar. Bien, qué importante que usted nos pueda
decir estas cosas para que todos tengamos un cuidado especial y podamos tomar en cuenta todos los aspectos que conlleva no solamente infectarse en sí con el COVID-19, ¿no? Correcto, y sobre lo que dice el doctor Huguachá es muy importante porque nos está hablando de un síndrome y justamente, no me recuerdo si fue ayer o antes de ayer, yo leía un artículo que tengo yo los síntomas de no sé si es enfermedad, es fibromialgia, algo así. Sí, señor. Entonces, es otra de las agresiones virales, la fibromialgia. Así es. Si nos puede explicar usted, doctor, porque tiene el conocimiento médico acerca de esos síntomas, para que la gente de repente diga, eso tengo y más o menos qué puedo hacer, doctor, porque debemos aprovechar sus conocimientos, va a disculpar. Mire, yo tengo una percepción respecto de la respuesta de la gente frente a los síntomas, pero de todas maneras quiero decir que la virosis, por ejemplo, el VIH-Sida, que es un virus que ha llegado, que queda permanente en el cuerpo. Porque el virus del que estamos hablando no queda permanente en el cuerpo. A usted le da el coronavirus y después de que pasa el ciclo vital o el ciclo natural del virus, el virus se va. Usted queda con la defensa, o si no logró, muere. Pero el virus termina. En el caso específico, para que tenga una idea de lo que le voy a decir, para que la gente no se asuste, porque la gente empieza a decir, yo eso tengo. Por eso que hay veces no es bueno que el médico se expanda en este tipo de situaciones, porque psicológicamente afecta al global de las personas. Yo tengo esa percepción porque lo miro casi todos los días. Pero el VIH-Sida, cuando empieza, se llama VIH. Normalmente el paciente quizás ni se dé cuenta. Posteriormente empiezan a fallarle las defensas y unas bacterias X empiezan a hacer estragos en una defensa que está falleciendo, que está sumamente baja. ¿Lo vio? Y eso da como consecuencia una serie de situaciones y situaciones clínicas respecto de la presencia de ese virus que se queda permanentemente en el cuerpo. En estos momentos en que usted siente que algo está más allá de lo necesario en lo que respecta a la salud, usted debe consultar a su médico. Sí. Lo mismo sucede con los problemas de conducción nerviosa como los que ustedes están hablando. ¿Ya? Entonces, cuando uno siente que tiene una alteración que cree que está más allá de lo que normalmente le sucede, no debe tomar noticia, debe ir con su médico, consultarlo y decirle para que el médico le tome todas las pruebas necesarias y lo saque de la duda y le diga a usted, no tiene nada, lo que tiene es que se asustó, usted leyó esto y no lo tiene, o que le diga, sí, usted tiene este problema u otro problema y hay que tratarlo objetivamente desde el punto de vista médico, no como noticia. Yo tengo esa percepción. Yo casi nunca hago ese tipo de situaciones porque conozco a la gente. Son muchos años con la gente. Sí. Tiene toda la razón porque, bueno, uno lo relaciona inmediatamente, más el encierro de la cuarentena, más los problemas, y uno está... Le da la perseguidora. Así es. Uno está sugestionado, ¿cierto? Está sugestionado, pero lo que siempre vamos a tomarle la palabra al doctor Huguachá, muy responsablemente nos está diciendo, no se automedique. No tome decisiones a la ligera. Usted tiene que consultar con su médico. Para eso estudió, para eso está. Aparte de que a los únicos que hay que confesarle es a Dios y a su médico, ¿no? Porque en el médico uno tiene que depositar toda la confianza y decirle, esto tomé, esto no tomé, esto me hice, esto no me hice. Y bueno, ya cuando ya llega a un caso extremo de la libertad de uno, ya se le confiesa a su abogado. Doctor, tengo una consulta de la doctora Marideisi Achamelgar. Dice, ¿cómo se podrá llevar adelante la estadística COVID en Bolivia si no existen los reactivos para las pruebas en el sector público?
esa es una inquietud realmente justificada de toda la población boliviana. Pero de todas maneras, yo no es que lo quiera salvar a los gobernantes actuales de su responsabilidad, pero nosotros somos un país pobre. En este instante sé que mucha gente está haciendo todo lo posible por ayudarnos, pero si de verdad fuéramos serios desde todo punto de vista, lo primero que debimos hacer es buscar que nos apoyen con pruebas, para que nosotros objetivamente sepamos qué es lo que nos está sucediendo. Caso Montero. Resulta que Montero es, desde el punto de vista del volumen de gente enferma, el segundo municipio de todo Bolivia que tiene mayor cantidad de COVID. Solamente nos gana Santa Cruz. Qué pena que sea así, local, el partido. Sí. Y resulta que nosotros, si hacemos de verdad un estudio, de verdad, yo no lo hago por no asustar a la gente, esos casi 500 pacientes detectados no son nada con realmente la cantidad de pacientes que de verdad están deambulando por Montero y que están contagiando a una gran cantidad de gente que no sabemos que tiene la patología. Si tuviéramos las pruebas, y por eso es que digo, nos han vuelto a microencapsular, pero nosotros vamos a estar microencapsulados tantos días y no vamos a saber quiénes ni dónde están los enfermos, de verdad. Entonces ya debería haber una estrategia que diga, muy bien, vamos a encapsular de nuevo Montero, pero en la área que supuestamente es donde más están saliendo los pacientes, vamos a cerrarla y vamos a llamar o vamos a ir casa por casa a preguntar quién tiene el síntoma y a los que probablemente tengan o relación con los que tuvieron la enfermedad o las familias que han tenido contacto y le vamos a hacer la prueba. Ya, no alcanza para todo, pero de a 10 le vamos a dar a hacer por lo menos a 3. Y eso hace un concepto de metodología científica que se llama de investigación por aleatorio, que es al azar. Y luego nos vamos a una fórmula y decimos, tantos son los que de verdad están enfermos, porque estos son los detectados con prueba. Entonces es que vamos a poder tomar una conducta. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un barrio que tiene, por decirle, 5.000 habitantes, y resulta que en ese barrio 5.000, que resulta que en Montero tenemos 500 detectados, y resulta que solamente en ese barrio tenemos 500 detectados con las pruebas, estamos fritos. Refritos. Sí, no es complicado. Ahora, si nosotros en los 500 tenemos serios problemas para llevarlo en un sitio donde estén los que están con contacto o contagiados, imagínense por barrio. Entonces tenemos que tener una estrategia para decir, los que no puedan irán allá, pero los que puedan se quedarán en sus casas, como les dije la anterior vez. Y la gente ya no está como antes, ya no está que va y lo van a quemar. Parece que eso más bien está en el interior del país. Pero acá la gente ha reflexionado. ¿Qué quiere la gente? Que lo ubiquemos, que le digamos dónde están. ¿Y para qué quiere eso la gente? Para cuidarlos, para que no salgan, para que no contagien. Ya la gente se ha empatizado con ese problema. Ya no es un problema. Nosotros tenemos que hacer de eso una situación positiva. Eso debe ser ganancia para nosotros. Esa es una forma de verdad, objetivamente saber qué es lo que nos pasa. Mientras no hagamos pruebas, no vamos a saber objetivamente qué nos pasa. Vamos a seguir solamente dando cifras, pero esas cifras son las cifras de los detectados. Y los detectados son un porcentaje mínimo en función de lo que de verdad tienen el virus. ¿Cuánta razón tiene el doctor Achá? Porque fíjese que pudiendo hacer ese trabajo, yo puedo entenderlo como un trabajo de campo. De campo me refiero a un trabajo de una determinada área, un trabajo investigativo, no solo sirve para en estos momentos lo que dice el doctor Achá,
sirve para el presente y también para el futuro, porque no sabemos qué clase de pandemias vendrán, qué clase de enfermedades vendrán, pues ya hay una historia que hicieron en cierto lugar, hicieron un trabajo así, entonces sirve hasta como para guía y poder llegar a una solución. Bien. Pero yo, no pasando a otro tema, sobre el mismo tema quiero hacerle una consulta. ¿Usted tiene algo en el Facebook? Sí, Alfredo Quirós y Alcides Saucedo Ayala nos están siguiendo. Saludos para ellos. Saludos para ellos. Va a hacer usted su pregunta para que luego entremos a que nos diga el doctor con relación a este tema del conflicto de la ivermectina. Eso quiero ver. Entonces usted pregúntele al doctor. Doctor, ha habido dimes y diretes con todo este tema del uso de este medicamento, pero al fin ya creo que hay humo blanco, digámoslo así, para la utilización. ¿Qué nos puede decir usted con relación a este medicamento ivermectina? ¿Cuál es su experiencia de usted? ¿Usted está de acuerdo, no está de acuerdo con la utilización? Coméntenos a ver con relación a ese tema. Mire, yo creo ganado. Soy veniano. Tengo enorme experiencia con la ivermectina. Y la gente común, la gente sencilla del campo, hace demostraciones respecto de la capacidad y de la increíble virtud que tiene la ivermectina en muchos campos. Yo he visto cosas extraordinarias y le han dado ivermectina y han sanado. Entonces, primero, respecto específicamente de lo que es la ivermectina, yo con mi experiencia en animales, digo que es una gran droga. Pero lo que les quiero decir, que nosotros en el campo de la investigación seria, estamos ni siquiera en pañal. Lo que sí puedo decir es que yo felicito ese empuje, esa valentía de colegas que dicen, si en el mundo no hay un protocolo, entonces nosotros veamos qué es lo que vamos a ensayar, porque no hay un protocolo real. Si hubiera un protocolo real, ya estuviéramos curando la patología. Ya en los Estados Unidos no hubiera esa cantidad de muertos. En Rusia hay muertos por patada. ¿Lo ven? Entonces, ya tuviéramos nosotros qué es lo que le vamos a dar para esta enfermedad. Por decir, le vamos a dar fiebre, le dio fiebre tifoidea, le vamos a dar tal medicamento sano. No hay todavía eso. Entonces, yo pongo en lo justo y en lo correcto ese ímpetu de los colegas que dicen a no darle nada, tal y como dicen los norteamericanos en esa ley que han hecho, hay que darle algo. Y haremos un protocolo de investigación no científica, pero un protocolo de investigación que se puede hacer, que nosotros decimos, vamos a hacer una investigación por terapia. Los médicos decimos así. Entonces, entregamos un protocolo de droga, que no va a ser único, por supuesto, seguramente van a ser mixto, triple o alguna situación de esa naturaleza. De todas maneras, como enfoque de lo que está sucediendo en el mundo, les puedo decir, en los Estados Unidos, donde realmente se hace investigación científica, el medicamento que están usando ellos se llama el Remdesivir, eso se llama. Es un medicamento que hace muchos años se utilizó para muchas patologías y se utilizó para el ébola. Fracasó. Pero vieron ellos que en ese tiempo, ¿qué hacía eso? Detenía cierto tipo de replicación de un concepto de que está formado este nuevo virus, ¿ya? Que es el ácido ribonucleico. Cuando vieron que se trataba de un virus de esta naturaleza, los que investigan dijeron, bueno, si en esta oportunidad, ¿por qué no lo probamos? Lo probaron. Da ciertos resultados, no absolutos, porque si no, esa fuera la cura. Entonces, de inicio, una de las drogas que más ejercicio desde el punto de vista de investigación científica es este antiviral. Existen otros que son retrovirales, que son medicamentos que se usan para el SIDA, para el VIH, que si mal no recuerdo, es el lopinavir y el ritonavir. Los dan asociados. ¿Por qué? Porque el primero tiene un efecto corto y el otro hace que se sostenga el tratamiento. ¿Ha dado resultado? Sí, a media.
Y luego hemos visto la investigación, inclusive el mismo Trump en un momento dijo, esta es la droga. Curamos el problema del coronavirus y habló de la cloroquina y de la hidroxicloroquina. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Sí. Fue un boom. Está dentro de las pautas, está dentro de los protocolos de muchas clínicas y de muchas actividades allá y en el país, por si es un caso. Y luego nos toca el caso de la ivermectina. No es que solamente se nos hubiera ocurrido a nosotros. Los australianos, que no son ningunos OPA, hicieron una investigación respecto de la capacidad que tiene la ivermectina respecto de algunos tipos de situaciones, porque la hidroxicloroquina y la cloroquina, igual que la ivermectina, son antiparasitarios. Los dos son antiparasitarios. El uno sirve para un parásito que se llama la malaria. Y el otro es un antiparasitario que sirve para parásitos internos y externos. Miren, para que tengan una idea, yo te digo, ganado de Beni, tenían más boro que cuero. Se ponían ivermectina a los 5 días, ni un solo boro. Increíble, para que desde adentro hacia afuera no quedaba. Chalenga, hasta el pelo cambiaba. Es que tiene grandes virtudes. Y si en ese ejercicio que han hecho los australianos han demostrado que las cosas marchan, entonces no solamente los australianos, ya se fijaron los peruanos, se han fijado los argentinos, están empezando a hacerlo los brasileños. Es necesario tener las pruebas necesarias. Lo que sí no debe haber, que debe cundir la idea de que si nosotros tomamos la ivermectina, no nos va a dar, no es verdad. No hay ningún medicamento que sea profiláctico, o sea que se toma para que no nos dé. De eso voy a hablar en un ratito para que veamos de qué estamos hablando. Y luego hay la acitromicina, que es un antibiótico, es una segunda generación de un antibiótico que se llama macrolide, ¿ya? Es un gran antibiótico, tiene efecto, sí, y además de eso, si es que hubiera alguna bacteria que aprovecha el calambre en la baja de la defensa, no va a dejar que esa bacteria avance en contra del que tenga el problema. Luego de eso, nosotros tenemos los sueros inmunes. Las personas que ya se han contagiado, supuestamente tienen respuesta. En Italia, en Alemania, en Francia, en España, ya lo están empezando a usar. ¿Por qué nosotros no lo vamos a poder usar? Que nosotros tenemos capacidad de captar el suero inmune y empezar también a hacer ese tipo de terapia. Luego viene el interferón B, que ustedes lo han escuchado. Gato dijeron que lo habían inventado los cubanos, no es verdad. Lo investigaron hace muchísimos años los franceses y lo daban para una serie de patologías en ayuda para que la respuesta inmunológica sea buena. Entonces, ese medicamento también se puede. Luego, en esta última parte, fundamentalmente los italianos y los norteamericanos se dieron cuenta que el problema no es específicamente una neumonía alveolar, sino más bien es una coagulación intravascular diseminada. Entonces entraron a la cancha como parte de la terapia esos medicamentos que se llaman anticoagulantes. ¿Cuál es la mejor posibilidad que tiene para ponerse de inmediato? La heparina. Se usa la heparina en la cantidad suficiente y necesaria. Pero existen otros anticoagulantes sencillos, sí. ¿Cuál? La aspirina, que se llama ácido acetil salicílico. Nada más que no es necesario, porque se escucha eso, por eso es que a mí no me gusta hacer esto. Entonces la gente empieza a tomar aspirina como diablo. Y en lugar de curarse, va a ser peor remedio que la enfermedad. Tiene su dosificación inicial y su dosificación de mantenimiento. Entonces, todo este tipo de situaciones de lo que estamos hablando reflejan más allá. Antes decían de que no se tenía, que el proceso inflamatorio que tenía no era evidente. Ahora se sabe que sí es evidente y se están usando corticoides de acción rápida como antiinflamatorio. Ustedes han visto y han leído últimamente que los argentinos, yo creo que muy bien enfocados, han hecho un estudio específicamente con el ibuprofeno, que estaba proscrito. Ustedes hablan de ibuprofeno en el dengue, se enojan, porque tiene ese efecto, puede
causar también algún problema sobre la sangre. Entonces, y los argentinos lo miraron, ahorita lo están usando, hay pesquisa en función de eso. Y por último, yo he escuchado que existe una terapia que se llama la terapia del electromagnetismo. Ustedes lo han de haber escuchado también, ¿ya? Entonces, si todas estas cosas de las que estamos hablando, entonces nosotros tenemos que tener la capacidad en Bolivia de empezar a hacer no solamente un plan de tratamiento, 2, 3 planes de tratamiento, y hay que decirle a la gente lo que se le va a dar, y hay que decirle que si no se corrige se le va a dar otro tipo de tratamiento, y en los casos en que la situación sea grave, como hicieron los norteamericanos, entonces pues que haya una ley de uso compasivo o de ensayo solidario. Le vamos a dar lo que se pueda, porque mejor es un paciente agredido que un paciente muerto, ¿no es verdad? Así es. Entonces, yo pienso, eso es lo que tenemos en este instante, y no quiere decir que cualquiera de estos va a sanar, no es verdad. Todavía en ninguna parte del mundo, el que lo descubra, va a ser matanza el que descubra. Y lo último que nos queda de esperanza es tener la vacuna. Una última cosa quiero decir. La gente habla respecto a la situación del virus desde un posicionamiento de terror. Fíjense de que si ustedes hacen un pequeño ensayo de análisis, los virus a nosotros nos llevan, las bacterias nos llevan millones de años. Los virus nos llevan archimillones de años. Nosotros somos los virus. Así es. Bien, doctor, una amplia explicación. Nos ha quedado algunas interrogantes en las redes sociales y muchas preguntas para usted. En otra oportunidad lo haremos. Se nos acabó el tiempo. Doctor, como siempre, agradecidísimos con usted y estaremos conversando en otra oportunidad. Doctor, siempre... Una cosita quiero decir. Hemos aprendido hartas cosas en el curso de 4 meses, como nadie, a la velocidad de rayo. En Bolivia, yo creo que hemos aprendido que si seguimos teniendo la parte de la salud como está y no como un sector estratégico para el país, las cosas nos van a ir siempre mal. Bien, doctor. Tienes razón, cuánta razón. Siempre es un placer conversar con usted. Y lo vamos doctor. a volver a hacer en otra oportunidad. Así es, vamos a coordinar una próxima entrevista y como le estaba diciendo, siempre es un gusto poder conversar con usted porque aprovechamos sus conocimientos. Como lo dice en nuestras redes. Y eso es muy, muy importante. Nosotros nos nutrimos del conocimiento de usted, de su experiencia y le agradecemos por compartir estos minutos que... hablando con usted no se sienten de verdad. Gracias, doctor, y más en otra entrevista vamos a hablar acerca si hay consultas médicas vías telefónicas, de repente, su experiencia, y creo que quedaron algunos temas de profilácticos y todo aquello. Gracias, doctor. Hay mucho que decir. Ariel Muñoz dice, felicitaciones al doctor, una gran exposición con alto nivel de docencia. Dice Ariel Muñoz, dice, felicitaciones, un gran programa. Gracias. Con eso nos despedimos, doctor. Muchísimas gracias. 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 Nuestro cariño y respeto para usted y su familia. Bendiciones, doctor. Con nosotros, hasta el día de mañana, 16 horas. Esto fue Reporteros en el Mundo.